Empezó con un correo electrónico que nunca recibí. Solo una presentación rutinaria para inversores, la revisión de resultados del tercer trimestre etiquetada como confidencial. Vi el asunto cuando pasé junto a un portátil abierto en la planta de marketing. Alineación de capital, informe final. No entré en pánico. A la gente se le olvidan las cosas. Los hilos de correo se enredan. Los nombres se caen de las listas de copia. Pero yo había escrito esa presentación. O al menos su marco, las métricas de retención, el índice de confianza, la lógica del valor, compuesto a largo plazo. Era mía. Esperé a que me la reenviaran. No llegó. Por la tarde busqué en el calendario interno. El evento estaba programado bajo un enlace privado. Mi nombre no estaba en la lista de asistentes. La sala de juntas 2C. Cristal esmerilado. Mis huellas dactilares probablemente todavía estaban en los pomos de la reunión de estrategia de ayer. Me dije a mí misma que era un malentendido, pero lo sentí antes de saberlo. El cambio, el silencio. No fue ruidoso. La traición rara vez lo es. Se desliza sigilosamente. 18 años en Forelite. No como pasajera, no. Yo fui quien instaló el motor. Construí el canal de inversores en las primeras etapas. Diseñé la arquitectura de confianza que sostuvo 3 rondas de financiación. Yo misma incorporé a nuestros primeros 200 clientes corporativos, cuando corporativo significaba contratos inestables y noches en vela en llamadas de demostración con clientes en Singapur y Chicago en la misma franja de 24 horas. Yo formé a Brad. Fui la mentora de Isla. Reescribí el manual 5 veces, no porque me lo pidieran, sino porque el mercado cambió y nadie más lo vio lo suficientemente rápido. Y sin embargo, cuando las puertas se cerraron para la reunión final de alineación de capital, yo no estaba en la sala. Ni siquiera estaba en el pasillo. La notificación llegó a las 9:12 de la mañana siguiente. Puesta al día Cera plus Brad plus RR. HH. Sin orden del día. Sin archivos adjuntos. Solo 20 minutos bloqueados con una suave etiqueta gris, Confer. Podría haber dicho ejecución perfectamente. No se me encogió el estómago. Se me retorció. Me levanté con el cuaderno en la mano por reflejo. El mismo cuaderno que había usado para escribir a mano nuestro primer flujo de salida al mercado, ahora vacío. Caminé hacia la sala de reuniones con unos zapatos que de repente sonaban demasiado fuertes en el suelo que solía pisar como si fuera mío. Brad ya estaba allí, sin corbata. Postura demasiado confiada, ojos demasiado firmes. La de RR. Estaba sentada a su lado con las manos cruzadas como una disculpa que no le pagaban lo suficiente por ofrecer. Cera, dijo Brad asintiendo. Gracias por sacar tiempo. No un hola, no un ¿cómo estás? Ahí fue cuando lo supe. Y entonces lo dijo. La frase. Vamos a prescindir de tus servicios. Así sin más. No un gracias. No un has hecho tanto. Solo una decisión preimpresa, preaprobada, preenviada. Kim de RR. AH. Deslizó un sobre sellado sobre la mesa. Le temblaban las manos. Las mías no. Brad siguió hablando. Algo sobre la alineación de la junta directiva, las necesidades cambiantes, la reestructuración del nivel de liderazgo. Las palabras estaban diseñadas para sonar como si hubieran sido escupidas por un algoritmo bien alimentado. No estaba despidiendo a una persona. Estaba ejecutando un movimiento de archivos. Pero yo seguía allí, sentada. 18 años. 3 expansiones internacionales. $1,100 millones en ingresos anuales recurrentes. Y tardaron menos de 4 minutos en borrarme. No lloré. No discutí. Porque esto no era un malentendido. Era una maniobra. Una eliminación. Planeada. Limpia. E irónicamente chapucera. No habían tenido en cuenta que la persona a la que estaban despidiendo todavía era plenamente consciente de cómo funcionaba el sistema. Salí sin decir una palabra. Asentí a la recepcionista Daniel, a quien una vez ayudé a redactar una solicitud de aumento de sueldo, y ella no me miró a los ojos.
En el pasillo pasé junto a Isla, que apartó la vista tan rápido que casi me disculpé con ella por costumbre. Mi nombre todavía estaba en la puerta cuando volví a mi despacho Sarah Elwood, vicepresidenta ejecutiva de crecimiento estratégico. Las letras plateadas reflejaban la luz, frías, lisas, como la voz de Brad. Dentro me moví automáticamente. Empaqué el bonsái que un cliente me había enviado desde Osaka, la pluma estilográfica que usé para firmar nuestro primer contrato en Asia-Pacífico, una foto del equipo de la noche que alcanzamos la Serie B. Entonces me fijé en la pizarra, líneas de rotulador tenues, no borradas del todo. Mi modelo original de niveles de valor. Todavía allí, todavía legible. Lo había escrito presa del pánico la noche antes de nuestra primera presentación de precios. Todavía lo usaban, modificado con una nueva marca. Pero la estructura mía, mi ordenador todavía estaba encendido. Se habían olvidado de desactivarlo. Un clásico. Hice clic en el panel de sistemas. Mi nombre había sido eliminado de todos los permisos activos, pero enterrado bajo la capa de seguridad archivada, propietario principal del sistema S, Elwood nivel de acceso raíz heredado estado activo. Brad no lo había tocado. Ni siquiera sabía dónde buscar. Asumió que despedirme me borraba. Olvidó que yo construía el sistema. No en sentido figurado. Literalmente. No tenía intención de usarlo. Todavía no. Pero saber que seguía siendo mío. Eso lo cambiaba todo. Mientras me levantaba para irme, vi la sala de juntas al otro lado del pasillo. Proyectado en la pantalla estaba mi trabajo. Mi estructura. Mi cara recortada con una nueva estética, pero inconfundiblemente la mía. Brad estaba explicando mi estrategia usando mis palabras, sin mí. Y nadie parpadeó. Ahí fue cuando la temperatura dentro de mí cambió. No rabia, peor, precisión. Porque ahora yo sabía algo que Brad no sabía. No puedes reutilizar el esqueleto y esperar que el sistema no reconozca la columna vertebral que falta. Él pensó que yo desaparecería. Pero yo ya había empezado a reescribir el siguiente capítulo desde las raíces que olvidaron cortar. Asumieron que me marcharía en silencio, y en su mayor parte lo hice. Sin escenas, sin acusaciones. Solo una caja de recuerdos, un sobresellado y unos zapatos resonando en un pasillo que de repente parecía pertenecer a otra persona. Pero lo que olvidaron, lo que Brad nunca aprendió, es que el silencio no es lo mismo que la rendición. El silencio puede ser estratégico. El silencio puede estar cargado. El mío lo estaba. Esa noche no fui a casa. Conduje sin rumbo fijo lo suficientemente lejos del horizonte del centro como para pensar con claridad. Terminé aparcada en la esquina del aparcamiento de una gasolinera, con el móvil en silencio, viendo cómo el cielo se oscurecía por los bordes. Mi mente no iba a toda velocidad. Estaba ordenando. Metódica. Calmada, siempre he sido así lenta para la ira rápida para los patrones. No aguantas 18 años construyendo relaciones con inversores globales, supervisando expansiones y negociando plataformas tecnológicas sin aprender el valor de los movimientos silenciosos. Dejas que los demás se agiten. Observas, esperas y luego diseñas. De vuelta en casa saqué un viejo disco duro de un cajón de mi estudio. No era llamativo, solo una carcasa negra y desgastada con una única etiqueta en el lateral Core 3.2, redundante. Lo había creado durante el caos de nuestra Serie B, cuando perdimos a un contratista crítico a mitad de ciclo y nadie más entendía cómo el árbol lógico se conectaba con nuestra capa de cumplimiento adaptativo. Brad había entrado en pánico. Yo no. Lo reconstruí en 72 horas y almacené una copia duplicada privada encriptada versionada. No por desconfianza, por costumbre. Y ahora era mi póliza de seguro. Dentro de ese archivo estaban los mapas de diseño fundacionales de la plataforma que todavía usaban Lintcore versión 3.2. Todo lo posterior a la 3.2 era cosmético. Una interfaz de usuario refactorizada, un lavado de cara de la marca. Brad lo llamaba innovación, pero la estructura no había cambiado.
y yo tenía los planos originales, los registros de autoría, los rastros de evolución, no copiados de dispositivos de la empresa, no extraídos después del hecho, creados antes de que siquiera tuvieran la infraestructura para registrarlo correctamente. Y con ello una cláusula de coautoría, firmada por nuestro director de tecnología original cuando todavía trabajábamos en mesas plegables en una oficina prestada y nos pagábamos en ramen y Red Bull. Esa cláusula nunca había sido revocada, nunca enmendada. Me nombraba como la coarquitecta técnica del marco de Lind Core, lo mismo que ahora estaban licenciando a los inversores bajo la visión de Brad. Pasé los 2 días siguientes haciendo lo que mejor sé hacer: documentar, cruzar referencias de cambios con marca de tiempo en la plataforma, extraer commits de respaldo de mis archivos personales, catalogar cada correo electrónico, cada acuerdo firmado, cada presentación de formación de la que fui autora, que demostraba no solo en espíritu, sino en código que yo era la arquitecta de su base. Esto no se trataba de venganza, se trataba de registrar la verdad de una manera que no pudieran censurar. No me estaba preparando para luchar, me estaba preparando para poseer lo que habían intentado borrar. Para el tercer día había contratado a una abogada de propiedad intelectual, discreta, independiente, del tipo que no se inmutaba cuando le explicaba lo que intentaba proteger. Se llamaba Nara Clay, 50 y tantos años, directa, llevaba las gafas bajas en la nariz y no le gustaba la cháchara. ¿Todavía tienes acceso?, preguntó tecleando. Raíz heredado. Nunca lo revocaron. Bien, dijo. No toques nada. Todavía no. Deja que ellos muevan ficha primero. Asentí. No estoy tratando de derribar nada, añadí. Nara me miró por encima de sus gafas. No es necesario. Si tienes razón, se derrumbarán bajo el peso de su propia negligencia. Exhalé. Por primera vez en días, el aire se sentía más pesado, pero sólido, real. Pasó una semana. Empezó a correr la voz. Yo no dije nada, pero el silencio viaja rápido en el mundo de la tecnología, especialmente cuando está ligado a la persona que una vez firmó cada presentación y guió a cada inversor a través de los marcos de mitigación de riesgos. El equipo de Brad emitió un memorando interno vago hueco. Reestructuración estratégica. Nueva y emocionante dirección. Pero no habían tocado el código central. No podían. No realmente. Porque en el momento en que alteraran la estructura sin entenderla, toda la arquitectura se vendría abajo. No le había puesto trampas. No era vengativa. Pero había construido el marco con contingencias, una lógica modular que requería un archivo de clave central para la sincronización. Ese archivo todavía vivía en mi disco encriptado. Entonces llegó la llamada de Elia. No un mensaje esta vez. Una voz. Están nerviosos, dijo en voz baja. Brad está teniendo llamadas de emergencia con asesores externos. No respondí. Creo que saben que todavía tienes acceso, añadió. Simplemente no saben lo que harás. Le di las gracias, colgué y me serví una copa de vino. No me sentí triunfante. Me sentí con los pies en la tierra, consciente. Me habían despedido, pensando que era obsoleta, pero al hacerlo habían provocado que el sistema comenzara a cuestionar su propia estructura. Brad quería borrarme de la narrativa, pero las historias no se borran limpiamente cuando la base todavía lleva tu firma. Esa noche inicié sesión en el sistema. No hice cambios. Simplemente saqué una copia de los registros de acceso. Brad había intentado parchear el registro central, pero su nuevo equipo no conocía las rutas de herencia integradas en los árboles del sistema. Una redirección incorrecta y la deriva de versiones, se instalaría una corrupción lenta e invisible que se extendería silenciosamente con el tiempo. Si lanzaban esta versión, fallaría, no de inmediato, pero con el tiempo, y el daño real no sería técnico, sería reputacional, porque cuando fallara los inversores harían la única pregunta que Brad más temía: ¿quién escribió esto? Y la respuesta: yo. Al final de la segunda semana tenía todo en su sitio: registros de autoría, borrador de la reclamación de propiedad intelectual,
documentación de la cláusula de contingencia y la declaración original de propiedad del código firmada con tinta por el director de tecnología que Brad había reemplazado discretamente durante una reestructuración. No necesitaba pulsar enviar todavía, pero estaba ahí, esperando, silencioso. Cierto. Brad todavía no se había puesto en contacto. Por supuesto que no. Ponerse en contacto significaría admitir que algo se había perdido. Pero la verdad era que no me había perdido a mí. Me había eliminado pensando que no importaría. Ahora estaba empezando a darse cuenta, eliminar al arquitecto no borra la estructura. Debilita los muros de carga. Y pronto empiezan a agrietarse. No los estaba observando. No exactamente. Pero cuando has diseñado una estructura, la has construido línea por línea, cláusula por cláusula, puedes sentir cuando algo cambia. Un hilo demasiado tenso, una bisagra que empieza a gemir. Y esa semana pude oírlo crujir desde kilómetros de distancia. Se habían movido rápido, demasiado rápido. A los pocos días de mi salida, la web de Forelight fue limpiada de mi nombre. Los canales internos de Slack borraron mi presencia como si hubiera sido una becaria sin sueldo que se quedó más tiempo de la cuenta. Brad hizo un anuncio de prelanzamiento a toda la empresa. Una reorganización. Evolucionando la capa de liderazgo. Frases tan huecas que se oía el aire silbar a través de ellas. Pero no se detuvo ahí. El lunes siguiente recibí una alerta automática de un antiguo entorno de desarrollo. Había olvidado que seguía activo. Un intento de inicio de sesión marcado con una IP rastreable hasta la sede de Forelight. Estaban intentando hacer ingeniería inversa del backend de LindCore, o más específicamente de mis registros de acceso de canal lateral. Curioso. No reaccioné. Solo anoté la hora 10:14 de la mañana, el momento en que decidieron dejar de fingir que no estaban preocupados. El miércoles sucedieron dos cosas. Primero, un antiguo colega, alguien con quien no había hablado en más de un año, envió un mensaje de texto con solo 3 palabras. Te están reescribiendo. Segundo, recibí un correo electrónico de cortesía del representante legal que supervisaba mi finiquito, solo para confirmar que su paquete de salida ha sido procesado en su totalidad. Si tiene alguna pregunta sobre la transferencia de propiedad intelectual, no dude en ponerse en contacto. Transferencia de propiedad intelectual. Me quedé mirando esas palabras como si les hubieran salido dientes. No había habido una. Porque no había firmado una. Porque nunca me la habían pedido. Porque Brad, tan ansioso por parecer eficiente, tan obsesionado con la imagen, había orquestado mi salida como un truco de magia, rápido, limpio y sobre todo veloz. No se dio cuenta de que en su prisa por hacerme desaparecer, se había saltado el paso legal más crucial. Y ahora estaban lanzando la versión 3, 4 en una plataforma que no poseían por completo. Pasé el jueves en una pequeña cafetería, en el lado este, metida en el reservado del fondo cerca de la ventana. Mi portátil estaba abierto con los auriculares puestos pero sin música. Estaba viendo el seminario web para inversores de Forelight, transmitido en directo, de cara al público, presentado por Brad. Llevaba la misma americana azul marino que solía tomar prestada del perchero de la oficina. Ahora a medida impecable, probablemente, comprada después de su segundo ascenso. Su sonrisa era amplia, pero sus manos se movían inquietas, los nudillos golpeando el lateral del micrófono. Un delator que solo la gente que lo conocía antes de la salida a bolsa reconocería. Detrás de él en la pantalla un nuevo diagrama, elegante, azul degradado, minimalista. Una visualización de la arquitectura evolucionada que impulsa el próximo capítulo de Forelight. Pero lo vi, enterrado en el flujo mi lógica de bucle en cascada, mi control de cumplimiento normativo, mi modelo de reconciliación de acceso por niveles, no copiado, no modificado, robado, reutilizado con una apariencia más bonita y vendido de nuevo a los inversores como innovación modular. Lo vi señalarlo con una facilidad ensayada, como un hombre del tiempo explicando los sistemas de presión.
Nuestro nuevo núcleo está construido con la flexibilidad como base. Flexibilidad. Esa era la palabra que siempre había usado mal. Para Brad significaba lo suficientemente maleable como para venderlo. Pero para mí, la flexibilidad significaba resiliencia, una estructura que podía adaptarse sin romperse, y ahora viéndolo explicar un sistema que no entendía a una audiencia que no sabía más me di cuenta. No solo me había subestimado a mí, había subestimado al propio sistema, porque ya estaba contraatacando. Esa noche Nara me llamó. He revisado los registros de licencias actualizados de los nodos de despliegue públicos, dijo sin preámbulos. Hacen referencia a trabajos derivados de la 3.2 y todavía figuras como copropietaria en 3 archivos diferentes, sin enmiendas, sin renuncias, sin reasignaciones. Eso es un problema para ellos. Me recliné en mi silla. Nara no exageraba. Si despliegan esto, continuó, se exponen a reclamaciones por violación de la propiedad intelectual en múltiples jurisdicciones. Todavía no lo han lanzado, dije. No, pero lo han anunciado, lo cual es suficiente. ¿Suficiente para qué? Para que los inversores empezaran a hacer la única pregunta que Brad no podía permitirse. ¿Quién es el verdadero dueño de esto? El viernes por la mañana comenzó una onda expansiva. No fue grande, todavía no. Pero las pequeñas cosas importan en tecnología, especialmente cuando esas cosas implican ambigüedad legal. Un mensaje apareció en mi bandeja de entrada privada de alguien de Havenmark Capital. Nos habíamos conocido una vez en una conferencia en Dublín. Les había explicado un memorando de riesgos sobre infraestructura automatizada, algo sobre protocolos de conmutación por error en sistemas multiinquilino. Hola, Sera. Extraoficialmente, sigues afiliada al desarrollo del backend de Forelight. Me quedé mirando la pantalla. Corto, directo, cuidadoso. No querían acusar, querían claridad. Y detrás de su cortesía había una preocupación mucho mayor. ¿Es lo que estamos invirtiendo realmente suyo para vender? No respondí. Todavía no. Porque había aprendido el arte del impulso. No empujas la ficha de dominó. Colocas la fila, das un paso atrás y dejas que la gravedad haga su trabajo. Ese fin de semana Lía se puso en contacto de nuevo. Brad está teniendo reuniones hasta tarde, me escribió. No lo admitirá, pero está sudando la gota gorda. No pedí detalles, pero más tarde esa noche me envió un archivo. Una presentación interna. Borrador confidencial. El título Transición de la estructura heredada a la propietaria. Mitigación de dependencias externas. Lo abrí. Diapositiva 3. Objetivo: eliminar la lógica heredada que sea heredada no transferible todavía integrada en el marco del Int Core. Parpadeé. Estaban tratando de refactorizarme para sacarme del sistema, lo cual habría funcionado si supieran cómo estaba cosido el sistema. Pero la 3.2 no era solo un conjunto de funciones. Era una filosofía de lógica. Conmutación por error, recursiva. Handshake de confirmación distribuido. Mapeo de clases de usuario por capas. Eso no se copia, se vive. La siguiente diapositiva me hizo reír a carcajadas. Meta extirpar completamente los módulos de lógica de S. Elwood de la plataforma para el 4º trimestre. Extirpar. Como si yo fuera un tumor. Como si lo que había mantenido su sistema unido durante casi 6 años fuera ahora un inconveniente. Y ahí fue cuando me di cuenta, esto no se trataba de reemplazarme. Se trataba de ocultar el hecho de que nunca podrían hacerlo. Lunes por la mañana, 9:01. Recibí un correo electrónico inesperado. No de Forelight, de North Shore Systems, un proveedor que trabajaba tanto con nosotros como con varios clientes clave. Asunto: preocupación urgente de compatibilidad de plataforma. Solicitud de confirmación. Lo abrí. Hola, Sera. Estamos recibiendo documentación contradictoria sobre los protocolos de compatibilidad actuales para Forelight P3.4. Su firma estaba presente en versiones anteriores de esta configuración. Por favor, informe sobre el estado de continuidad. Ahí estaba. La grieta. Una pequeña astilla
en una presa muy grande, porque Brad se había apresurado a reempaquetar la arquitectura sin entender el ecosistema que tocaba, y ahora los sistemas preguntaban por mí, porque recordaban quién escribió las reglas. Me quedé sentada con eso un buen rato, sin furia, sin reivindicación. Solo el peso silencioso de algo que finalmente se alineaba. El mundo no se estaba corrigiendo a sí mismo en mi nombre. Pero la verdad finalmente estaba siendo notada. No porque yo lo exigiera, porque estaba integrada, como el código, como la memoria, como la arquitectura. No respondí al correo electrónico esa mañana. No llamé a nadie. En su lugar abrí mi archivo legal. Redacté una carta formal, fáctica, precisa. Un aviso de autoría vigente con documentación adjunta, diseños con marca de tiempo y cláusulas firmadas. No un cese y desista, no una amenaza, solo la verdad, etiquetada, archivado. Lista. No la envié, todavía no. Porque Brad ya había tirado de la anilla. Todo lo que tenía que hacer ahora era esperar a que la presión terminara lo que él había empezado. La tormenta no llegó con truenos, llegó con una hoja de cálculo. El martes a las 10:22 de la mañana recibí una copia oculta de una presentación de revisión de financiación. Sin mensaje, sin firma, solo un archivo llamado Forlight Capital Forecast Q4, sin censura. XLSX. La pestaña que importaba no era la de las proyecciones o la tasa de consumo, era la marcada como supuestos. Allí en texto plano, estructura de PI central, transición a lógica propietaria sin reclamantes externos. Sin reclamantes externos. Una frase que no habría significado nada para la mayoría, pero para mí era un desafío, una declaración de que yo no existía, de que no había construido la plataforma que ahora vendían a los inversores como una licencia de franquicia. Era una mentira silenciosa, profesional y devastadora en sus implicaciones. Porque si esa hoja de cálculo se hacía pública si llegaba a Blackmere Northbridge, a Gary, entonces no solo estaban mintiendo. Estaban jugando con contratos de los que yo era autora personalmente. Y esos contratos todavía llevaban mi firma. A las 14:14 recibí un mensaje de Kazuo Yamamoto. Solo 3 líneas. Hemos revisado la hoja de cálculo. El departamento legal está redactando los protocolos de respuesta. Por favor, confirme su disponibilidad para una conversación discreta. Sin jerga legal, sin preámbulos. Solo claridad. No necesité preguntar qué significaba. Blackmere había visto la mentira. Y se estaban preparando para actuar. Tecleé una frase en respuesta. Disponible en cualquier momento. Y luego me recliné en mi silla y dejé que el silencio se asentara como el polvo. Esa noche bajé al paseo marítimo. El mismo banco en el que solía sentarme durante los maratones de lanzamiento de productos cuando éramos 5 personas en un espacio compartido, y Brad todavía decía, gracias. El aire era fresco, no frío. El tipo de temperatura que hace que los pulmones se contraigan un poco al respirar hondo. Limpio, honesto. Recordé la primera llamada con inversores que dirigí. Mis manos temblando bajo la mesa, la voz firme. La llamada en la que le dije a Kazuo, no solo construimos plataformas, construimos continuidad. Primero las personas, segundo la lógica, tercero los ingresos. Él había asentido. Recordaba ese orden. Aparentemente sus abogados también. A la mañana siguiente recibí una copia digital de una revisión de contrato actualizada. Anotaciones cláusula por cláusula de los acuerdos con inversores del tercer trimestre de Forelight. Una línea brillaba en rojo, cláusula 7.1. Garantía de integridad estructural. Todas las iteraciones de la plataforma deben preservar un linaje de autoría rastreable. Debajo, autor inicial es Elwood, sin reasignación ni renuncia en el archivo. Eso era todo. El punto de apoyo. La silenciosa línea que Brad olvidó cuando presionó para mi salida. Había borrado mi cargo, mi despacho, mi presencia, pero no había borrado mi punto de origen.
Y ahora la gente con capital, los que realmente leen la letra pequeña, se estaban dando cuenta. A las 11:47 recibí otro correo electrónico, esta vez de la firma de relaciones públicas externa de Forelite. Asunto solicitud de aclaración sobre la narrativa del desarrollo de la plataforma. Casi me río. Narrativa. Eso es lo que siempre había sido para ellos. No la verdad. Propaganda. Querían aclarar si yo había desempeñado un papel material en el desarrollo del sistema que ahora vendían con una valoración de $280 millones. No confirmar, no verificar, aclarar, porque la aclaración implica que la verdad es subjetiva. No respondí. En su lugar, abrí la carpeta de archivos que había estado construyendo durante semanas. Subí el PDF que contenía el mapa de herencia de código. Adjunté los registros de historial de commits de la plataforma. Luego envié un solo correo electrónico. No a Forelite, a Kazuo. Adjunto la cadena de autoría documentada de Lint Core BB 3.2. Marcas de tiempo confirmadas, rastro de lógica estructural y cláusula de PI firmada. Mi autoría no es una reclamación, es un registro. 3 minutos después respondió: entendido. Procederemos en consecuencia. Ese fue el momento en que comenzó la tormenta. No en los juzgados ni en los titulares, sino en las salas de juntas. El primero en parpadear fue Northbridge Capital. Emitieron una pausa formal en su contribución del cuarto trimestre, citando discrepancias de autoría no reveladas. Esa misma tarde, Agari Holdings envió un memorando confidencial a los accionistas recomendando una retención de todos los compromisos relacionados con Forelite. Y Brad convocó una reunión general. Lea la grabó. Se paró en un escenario improvisado, en el atrio estilo cafetería, con las mangas remangadas, la voz esforzándose demasiado por sonar tranquila. Estamos en transición. Ha habido cierta confusión, pero nuestra plataforma es sólida. Nuestra hoja de ruta es clara. Estamos alineados. Pero sus manos temblaban, porque la alineación no significa nada si el suelo se está moviendo bajo tus pies. La grabación se filtró, no al público, todavía no, pero sí a una parte suficiente de la red de inversores como para iniciar una cascada. Y cuando la cascada comenzó, no se detuvo. 6 firmas solicitaron acceso de emergencia a los registros de arquitectura del sistema. Se contrataron a 3 consultores independientes para verificar el linaje. Una firma, alguien a quien una vez llevé a una cena en una azotea en Berlín, me envió un mensaje directo. Es como ver a alguien reconstruir una catedral y olvidar quién puso las piedras de los cimientos. Ese me dolió, porque no era un elogio, era lástima. Al día siguiente recibí un correo electrónico del asesor legal general de Forelite. Tranquilo, profesional, enmascarado. Apreciaríamos una discusión sobre la secuencia de desarrollo histórica de la plataforma Lint para asegurar la alineación con las obligaciones contractuales. Lo leí 2 veces, luego lo cerré, porque para entonces el daño no era teórico, era medible. Lint Core 3.4 había comenzado a degradarse. Las integraciones de clientes fallaban en comprobaciones sutiles, no fallos a nivel de sistema, sino inconsistencias en los protocolos de acceso, deriva de versiones desajustes de marcas de tiempo. No se habían dado cuenta de que el motor de cumplimiento que construí incluía puertas de integridad invisibles, comprobaciones suaves que parecían operaciones de rutina, pero que en realidad eran estabilizadores estructurales. Sin ellos el sistema podía funcionar, pero no confiaría en sí mismo. Y los clientes de Forelite estaban empezando a notarlo. A las 18:14 mi teléfono vibró. Lía de nuevo. Brad se reúne con la junta directiva mañana. El departamento legal está presionando para controlar los daños. Los inversores quieren pruebas de que fuiste completamente eliminada o asumirán un incumplimiento. Me quedé mirando el mensaje. Pruebas de que fui eliminada. Ese es el giro. No querían demostrar que me había ido, aunque la única forma de demostrarlo era admitir que una vez fui indispensable. El silencio es algo curioso. Cuando resuena, suena mucho a responsabilidad. Esa noche añadí un último archivo a mi archivo.
Una foto granulada pero clara. Yo de pie frente al mapa de despliegue original de Lint Core, el día que lanzamos la versión 3.2. Con fecha, metadatos intactos. Titulé el archivo Origen, prueba de presencia. Luego cerré la sesión. Porque el tiempo del silencio había pasado. No porque estuviera lista para ser ruidosa, sino porque no lo necesitaba. La verdad hablaba por mí ahora en cláusulas legales, errores del sistema, silencios de sala de juntas. Y Brad estaba aprendiendo lo que sucede cuando eliminas al arquitecto de su propia estructura. El techo se hunde, las paredes se inclinan, y el plano no olvida. El correo electrónico llegó un jueves por la mañana, 9:06 en punto. Asunto: propuesta de adquisición. Estrictamente confidencial. Provenía del departamento legal de Forelight, aunque no de nadie con quien hubiera trabajado directamente. El remitente, alguien llamado Cyrus Brent, tenía un tono educado y un cargo demasiado largo para significar algo. Abrí el correo y hojeé el cuerpo. Sin disculpas, sin reconocimiento. Solo lo que parecía una rendición vestida con una fuente neutral y una vaguedad estratégica. Entendemos que puede haber ambigüedad en torno a la autoría fundacional de Lint Core, versión 3.2, en aras de una resolución mutua. Forelight propone una adquisición formal de toda la propiedad intelectual histórica y los derechos derivados tal como se define en el acuerdo de cláusula archivado con fecha 12 de junio de 20 KX. Luego venía la cifra. 7-8 millones de dólares, seguida de la letra pequeña. Con cláusula de exclusividad, no competencia en los verticales del sector y cesión de la propiedad derivada a Forelight, con efecto inmediato. Lo leí 2 veces. Luego una más. Querían comprar mi parte. No colaborar, no dar crédito. Comprar, borrar, poseer. La cifra era generosa estratégicamente. Lo suficientemente alta como para tentar. Lo suficientemente baja como para insultar. Era un bozal digitalizado. Un cheque envuelto en silencio. No respondí, no de inmediato. En su lugar cerré la pestaña y me recosté. La antigua versión de mí, la que trabajaba 16 horas al día. Sin quejarse, la que se quedaba hasta tarde para que Brad se llevara el mérito temprano, podría haberse quedado mirando esa cifra y considerarla una forma de supervivencia. Pero la versión de mí sentada en esa silla había construido algo demasiado profundo para venderlo por conveniencia. Lint Core no era una base de código. Era un registro, una memoria escrita en lógica. La prueba de las noches que me quedé cuando todos los demás se fueron, de los diagramas dibujados en servilletas, de los sistemas que llevaban mis huellas dactilares. Vender eso no sería cerrar un capítulo, sería un borrado con intereses. 2 horas después llegó un segundo mensaje. Esta vez no era de Forelight, era de alguien que había conocido una vez brevemente en una conferencia en Montreal. La recordaba por cómo escuchaba, no por cómo hablaba. Naomi Arlen, socia en Draycroft Ventures. Asunto: no eres invisible. Será que he estado siguiendo lo que está sucediendo, no el ruido, sino los patrones. Si estás dispuesta a construir de nuevo, nos gustaría respaldarlo. Sin acaparamiento de capital, sin ataduras de marca, solo capital y pues espacio. No hay obligación de responder, pero espero que lo hagas. Me quedé mirando la pantalla. El contraste era tan agudo que parecía surrealista. Por un lado, una empresa tratando de pagar por el silencio. Por el otro, una extraña ofreciendo espacio para el sonido. Me levanté de mi escritorio y caminé hacia la ventana. Afuera la calle se movía con normalidad. Nadie sabía que mi bandeja de entrada se había convertido en una línea de frente, que la historia se estaba negociando con tinta digital y dudas. Respiré hondo. Y por primera vez desde que me despidieron sonreí. No por orgullo, por claridad. Porque el poder no estaba en que te ofrecieran dinero. Estaba en saber que podías decir que no. Esa tarde envié 2 correos electrónicos. El primero a Forelight. Gracias por su propuesta. He revisado la oferta y he decidido no proceder. Lint Core no fue construido para la venta. Fue construido para la continuidad.
Por favor, considere esto como un rechazo formal. S. Elwood. Sin drama. Sin veneno. Solo la verdad en frases completas. El segundo correo a Naomi. Hablemos. Su respuesta llegó en menos de una hora. Lunes, 10 de la mañana. Trae cualquier versión del futuro que hayas tenido miedo de imaginar. Durante el fin de semana saqué un viejo cuaderno no digital, no compartido del tipo con esquinas manchadas de tinta y cercos de café en la portada. Dentro había bocetos, no planos técnicos, notas de visión. Cómo los sistemas podrían descentralizar el control del usuario. Cómo los motores de cumplimiento podrían ser éticos no reactivos. Cómo la capa humana, la olvidada, podría integrarse en la arquitectura en lugar de dejarla fuera y añadirla más tarde como un parche. No me di cuenta de que seguía escribiendo hasta que pasaron 2 horas. Había algo sagrado en ello construir de nuevo, pero esta vez para mí. El lunes llegó claro y nítido. La voz de Naomi llegó firme a través de la llamada. Baja, concentrada. No necesitas demostrar nada, dijo. Ya lo has hecho, pero lo que construyas a continuación, eso es tuyo para darle forma. Hablamos de marcos de trabajo, modelos de confianza, rutas de capital. Pero lo que se me quedó grabado fue lo que dijo justo antes de que terminara la llamada. Intentaron silenciarte, pero tu trabajo no desapareció. Está resonando ahora más fuerte de lo que crees. Para el miércoles la noticia se había filtrado. Northbridge se había retirado por completo. Su comunicado oficial citaba conflictos de autoría no resueltos e inestabilidad continua del sistema. Brad lo llamó sabotaje. La junta directiva lo llamó una corrección de relaciones públicas. Pero a puerta cerrada, lo llamaban por su nombre, un ajuste de cuentas. Leah me dijo que Brad había sido eliminado de los canales internos de Slack marcados como escalada de cumplimiento. Un descenso de categoría silencioso con un título educado. No lo despedirían, todavía no. Pero la caída había comenzado. Y yo no toqué una línea de código. No hablé con los periodistas. Simplemente observé cómo la narrativa se reajustaba por sí sola. Esa noche recibí un último correo electrónico de una dirección de Forelight, no del departamento legal, no de relaciones públicas. Era de alguien que no esperaba Kim Tran, la mujer de RR. HH, que estaba en la sala cuando me despidieron. Asunto: te merecías algo mejor. No pude decir nada ese día. No estoy orgullosa de ello. Pero quiero que sepas que algunos de nosotros lo vimos. Y seguimos observando. Lo que sea que construyas a continuación, te apoyamos. Me quedé mirando la pantalla más tiempo del que pretendía, porque a veces la redención más sonora no es pública, es personal. Archivé el mensaje y cerré mi portátil. Luego me levanté y caminé hacia la pared detrás de mi escritorio, la que solía usar para pegar objetivos de lanzamiento y diagramas de sprints. Esta vez pegué una hoja de papel en blanco. Y en ella escribí solo 2 palabras. Próximo capítulo. El desmoronamiento de Forelight no comenzó con una nota de prensa o un titular escandaloso. Comenzó con un registro de actualización que faltaba. El jueves, uno de sus clientes de primer nivel, una firma de análisis empresarial de Zúrich, señaló una latencia inesperada en sus métricas trimestrales. Enterrada en el informe había una nota. Deriva del sistema detectada. Rastreo de raíz no concluyente. El marco de compatibilidad parece no tener versión. Ese marco mío. Lintcore 3.2 había sido diseñado para verificarse a sí mismo contra el versionado a nivel de fuente cada vez que interactuaba con sistemas externos. No era solo un sistema a prueba de fallos. Era un latido, una firma rítmica escrita en el ADN del sistema. Cuando el equipo de Brad intentó eliminarme del motor sin saberlo, habían extirpado ese latido. Y el sistema, sintiendo la ausencia de su creador, había comenzado a tartamudear. Para el viernes, 3 incidencias de soporte de clientes habían escalado a nivel rojo. Problemas menores. Lagunas de datos, retrasos en la sincronización, pero en un entorno de alto volumen los segundos parecen sabotaje. El verdadero problema no era la tecnología. Era el momento.
porque 2 horas antes un blog de la industria se había hecho eco del congelamiento de la inversión. Una publicación corta casi educada. La pista de despegue de capital de Forelit bajo revisión, mientras los principales interesados citan inconsistencias en la autoría de la plataforma. Sin nombres, sin citas directas, pero suficiente para iniciar una conversación, suficiente para abrir la puerta. No lo filtré yo, no lo necesité. La verdad, cuando está enterrada, se presuriza. Con el tiempo encuentra sus propias grietas. Lo que importaba ahora no era que yo tuviera razón. Lo que importaba era que la gente finalmente estaba haciendo las preguntas correctas. Para el lunes, Naomi y yo habíamos asegurado una segunda llamada. Esta vez no era solo ella. Se unió un grupo discreto de socios de capital, de riesgo, ninguno ruidoso, ninguno ostentoso. Solo gente que había observado en silencio la caída de Forelit desde detrás de los paneles de control de accionistas. No presenté ninguna presentación, ni diapositivas, ni un pitch, solo una pizarra y una declaración. No estoy construyendo otro producto, estoy construyendo un principio, y la tecnología lo seguirá. Escucharon. Expliqué el concepto un sistema modular con transparencia incorporada, uno que pudiera auditar su propia cadena de autoría, versión por versión, contribuidor por contribuidor, sin reescrituras ocultas, sin revisiones blanqueadas, una plataforma donde cada línea de código llevara una firma, donde nadie pudiera ser borrado, ni siquiera el desarrollador junior con su tercera taza de café a las 2 de la madrugada. Siguió un silencio. Luego Naomi dijo: «Eso no es un sistema, es un ajuste de cuentas disfrazado». Sonreí. Bien. Mientras tanto, Forelit se tambaleaba a través de su propia creación. Brad hizo una aparición de emergencia en una cumbre de inversores de nivel medio, con la voz tensa la americana demasiado ajustada. Habló de malentendidos y excepciones correctivas. Mencionó a un antiguo miembro del equipo que ha pasado a nuevas oportunidades. Ni una sola vez dijo mi nombre. No podía, porque decirlo confirmaría lo que todos ahora sospechaban, que el núcleo de Forelit tenía un fantasma en su máquina. Y el fantasma no estaba muerto. Pasé esa semana no viéndolos caer, sino construyendo. El equipo de Naomi dio luz verde a la ronda de financiación inicial. Pequeña, discreta, suficiente. Suficiente para contratar a 5 personas no más. Gente que seleccioné personalmente. No por sus currículums, sino por su integridad. No quería estrellas de rock. Quería ingenieros que supieran que el mérito importaba. Que vieran el código como memoria, no como moneda. Lía se unió, por supuesto. Nunca esperó a que se lo pidieran. Su primer día colocó una foto en su escritorio, una instantánea de nuestros primeros bocetos de prototipo de hacía años. «Estoy aquí para construir», dijo, no para reescribir. Para la segunda semana teníamos un nombre, Keyframe. No porque sonara tecnológico o probado en el mercado, porque en animación un keyframe es el ancla, el momento desde el que todo lo demás se mueve. Cambia todo lo que quieras, pero el keyframe contiene la verdad. No solo estábamos haciendo sistemas, estábamos creando registros que no podían ser sobrescritos. Esa idea resonó más rápido de lo que esperaba. La gente empezó a contactar discretamente al principio. Ingenieros, antiguos colegas, un diseñador de producto que una vez asistió a mis sesiones de arquitectura, ahora preguntando si estábamos contratando. Incluso un asesor legal de una firma rival me envió un mensaje. Si estás construyendo lo que creo que estás construyendo, quiero ser quien lo proteja. Forelit, respondió con ruido. Un cambio de marca. Un lanzamiento apresurado de la versión 3.5 que afirmaban que no tenía ningún código heredado restante. Sonreí cuando vi el eslogan: infraestructura a prueba de futuro. Porque cualquiera que haya construido algo real sabe el futuro no borra el pasado. Se construye sobre él, o se derrumba. Ese derrumbe no llegó como un estruendo, sino como una congelación silenciosa. Northbridge emitió una desinversión total. Agari se retiró de las renegociaciones de contratos. Un grupo de asesoramiento de clientes publicó un memorando titulado «La diligencia debida y el coste del descuido».
Dentro había una sola cita atribuida anónimamente. No perdieron la confianza. Asumieron que no importaría. Brad no publicó una respuesta. La junta directiva, sí en forma de un aviso de reestructuración que parecía una lápida. Él estaba en transición para explorar nuevas oportunidades. Traducción lo habían apartado de su propia creación. Exactamente de la misma manera que intentaron apartarme a mí de la mía. Ese mismo día recibí una carta por mensajería. No digital, no por correo electrónico. Firmada a mano, sobre grueso. Era de la misma firma que se ofreció a comprarme. Un tono diferente ahora. A la luz de los recientes acontecimientos, ForElite desea extender una invitación para discutir posibles asociaciones de integración. No terminé de leerla. Simplemente la doblé una vez y la dejé caer en la trituradora, porque la integración es una puerta de doble sentido, y ellos ya la habían cerrado de un portazo y luego intentaron volver a pegarla con cinta adhesiva. Pero algunas puertas no se vuelven a abrir, se derrumban hacia adentro. Esa noche, en el silencioso zumbido de nuestro espacio de trabajo alquilado, me paré junto a la pared de cristal y miré nuestra pizarra. El primer diagrama de keyframe había comenzado a tomar forma, en capas intencionado firmado por cada contribuidor, no en sentido figurado, literalmente. Cada pieza llevaba las iniciales de su creador. Cada línea era un eco de alguien que estuvo presente, que se negó a desaparecer bajo resúmenes ejecutivos y campañas de relaciones públicas. No estábamos construyendo un producto, estábamos construyendo una prueba, y en la esquina debajo de todo, una frase que había escrito con tinta azul en nuestro primer día. El sistema recuerda. Y lo hace. Porque la gente olvida. Los títulos olvidan, las empresas olvidan, las relaciones públicas olvidan. Pero el sistema, si está bien construido, lo recuerda todo. Especialmente quien lo empezó. Comenzó con una notificación. Lunes a las 8:04 de la mañana. No de un blog, no de un informante. De la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos. Asunto: confirmación final de presentación. Autoría reconocida. El documento era corto. Una sola página. Confirmaba que Yosera Elwood había sido registrada como la arquitecta principal y originadora de Lint Core 3. Con marca de tiempo. Verificado. Incontestable. Adjunta debajo estaba la firma digital que Brad había garabateado sin leer casi 2 años atrás, cuando estaba demasiado ansioso por lanzar la documentación de nuestra serie B como para anotar la cláusula que yo integré entre los puntos. Esa firma sellaba mi autoría. Ese archivo finalizaba mi legado, y por extensión invalidaba cada afirmación que ForElite había hecho desde mi salida. No lloré, no celebré, no le escribí a Lía. Simplemente me senté en la encimera de mi cocina y dejé que el peso de todo ello se asentara como el vapor del café recién hecho. No era triunfo, no era reivindicación, era equilibrio, como si el número final de una larga ecuación acabara de encajar en su sitio. La noticia se conoció 4 horas después, no a través de mí, a través de un sitio de vigilancia de cumplimiento que rastreaba las presentaciones recién publicadas y las comparaba con las patentes corporativas existentes. Un clic, una coincidencia, una historia que se extendió como el calor por una habitación helada. La PI central de ForElite, presentada bajo el nombre de una ex empleada, la disputa de propiedad se desarrolla en tiempo real. No tuve que comentar nada, porque la documentación hablaba por sí sola. Para las 13:27, los foros de inversores estaban en plena especulación. Una captura de pantalla de Slack filtrada desde dentro de ForElite mostraba una cadena de mensajes de pánico entre su equipo legal y los ejecutivos. ¿Quién autorizó el despliegue actual de la infraestructura si la propiedad de la PI no está clara? ¿Se ejecutó alguna vez la cláusula de transición después de Elwood? Saquen todos los acuerdos de confidencialidad y verifiquen la autoría original. Estaban tratando de hacer ingeniería inversa de la verdad a partir de fragmentos. Pero no puedes borrar la firma de un nombre. No puedes desenredar un sistema de raíces una vez que el suelo recuerda de dónde vino. No llamé a Brad. No le envié un correo electrónico. Pero imaginé el
el momento en que vio la confirmación de la presentación, probablemente en su móvil, probablemente a mitad de una frase en alguna llamada de estrategia interna, y probablemente en silencio por primera vez en meses. No porque no tuviera palabras, sino porque tenía demasiadas, y ninguna de ellas podía borrar lo único que ahora estaba estampado públicamente en la arquitectura que intentó renombrar yo. Esa noche la sala de juntas de Keyframe, si se le podía llamar así, bullía de una energía silenciosa, sin champán, sin discursos, solo el brillo de las pantallas de los portátiles y la quietud compartida de personas que sabían que la marea había cambiado. Lía me pasó una nota adhesiva por la mesa. 3 palabras en mayúsculas. Está pasando. Asentí una vez, sin sonreír. Solo reconocimiento. El momento no fue ruidoso, pero fue irreversible. Para el miércoles había comenzado una cascada. 3 clientes de Forelight pausaron toda actividad. Uno emitió un comunicado. No desplegamos sistemas con propiedad no verificada. Otro publicó un memorando legal citando el incumplimiento de la cláusula 7.1, la misma cláusula de continuidad que yo había escrito años atrás, cuando a nadie más le importaba pensar más allá de las previsiones trimestrales. Esa cláusula ahora era su perdición, porque el legado no es lo que dejas atrás cuando te vas, es lo que sigue funcionando en tu ausencia, y yo había construido cada línea para que me recordara. El viernes mi teléfono sonó. Número desconocido. Contesté. Señora Elwood, soy Maxwell Crane, director interino de Forelight. No dije nada. Entiendo que ha habido confusión. Aún nada. Se aclaró la garganta. Nos gustaría discutir opciones. Quizá algún tipo de acuerdo de asociación. Hay un beneficio mutuo, aquí. Estamos abiertos a términos de licencia que... Le corté. Tranquila, mesurada. Quiere decir que le gustaría recomprar la historia. Una pausa. Supongo que esa es una forma de verlo. Exhalé lenta y constantemente. No me dedico a restaurar narrativas para empresas que entierran a sus arquitectos. Otra pausa. ¿Era nosotros? Terminé la llamada. Sin rabia, sin amenaza. Solo un interruptor de apagado. Porque algunas personas solo escuchan cuando la línea se corta. Ese fin de semana un reportaje discreto pero mordaz se publicó en Techburn, un medio respetado, no propenso al drama. El titular, Arquitecta borrada. Reescribe las reglas cómo una ingeniera deshizo una mentira de $300 millones. Lo leí una vez. Luego cerré la pestaña. No necesitaba verme citada. El artículo no era para mí. Era para todos los que todavía creían que los sistemas no tenían memoria. La lista de espera de Keyframe creció un 40% en 3 días. Tecnología con la ética primero. Sistemas autovalidantes. Autonomía con autoría rastreable. No habíamos lanzado un solo producto, pero teníamos impulso. Y en este negocio el impulso era una moneda con memoria. La gente no solo quería sistemas limpios, querían historias en las que pudieran confiar. Y esta vez la mía estaba integrada en la propia lógica. Para el lunes el golpe poético final llegó. Granite Partners, el principal inversor de Forelight, desde la serie A emitió una retirada pública. Su comunicado tenía 92 palabras. Pero solo una frase importaba. Ya no creemos en la integridad de las afirmaciones fundacionales de Forelight. Así, sin más, su valoración cayó un 37%. Nadie entró en pánico. Nadie gritó. Solo movimiento bajo la superficie tectónico y silencioso, del tipo que no te avisa de que está ocurriendo hasta que ya ha remodelado el terreno. A las 16:45 de ese día, Lía entró en mi despacho, una pequeña habitación acristalada, con una sola cita enmarcada en la estantería. Intentaron enterrarnos. No sabían que éramos semillas. Dejó su portátil sonriendo. ¿Quieres ver la mejor parte? Mostró una publicación del portal de empleo interno de Forelite. Un puesto todavía abierto. Director de continuidad de plataforma. La descripción del puesto incluía: debe entender la arquitectura heredada desde la BBB 3.2 en adelante. Debe estar familiarizado con los protocolos de linaje basados en firmas.
Debe anticipar las implicaciones éticas de las transiciones de PI. Me miró. Irónico, ¿verdad? Negué con la cabeza. No, eso no es ironía. Cogí la presentación impresa de la USPTO de mi escritorio y la guardé en un cajón. Eso es simplemente justicia con una discreta etiqueta con el nombre. No ganamos demandando, no ganamos gritando, ganamos construyendo algo que no podían copiar, porque no sabían cómo, porque no les importó aprender. Y para cuando se dieron cuenta de que necesitaban a la arquitecta, ella ya había construido una nueva estructura desde cero con cimientos que no se podían comprar. Ese era el secreto. No la venganza, no la rabia. Simplemente un plano diseñado para recordar. Porque los sistemas siempre lo hacen. Durante mucho tiempo creí que el silencio era el precio de la supervivencia, que si seguía presentándome produciendo resultados manteniéndome firme, alguien se daría cuenta. Que la lealtad hablaría por sí misma, que el plano que ayudé a trazar me anclaría a la historia para siempre. Pero me equivocaba. Borraron mi nombre mientras usaban mi trabajo para vender su futuro. Lo llamaron reestructuración, optimización, evolución. Todas esas palabras que las empresas usan cuando no quieren llamar a la traición por su nombre. Y por un momento les creí. Por un momento dudé de mi valía. Hasta que el sistema que construí me recordó incluso cuando ellos no lo hicieron. Verás, el código no miente. La arquitectura no olvida. El andamiaje de la verdad tiene una forma de mantenerse firme mucho después de que los narradores hayan cambiado la narrativa. Y si alguna vez has sentido que el mundo siguió adelante sin ti, como si tus huellas dactilares hubieran sido borradas de algo que una vez mantuviste unido, quiero que recuerdes esto. Lo que construyes con integridad no puede ser enterrado, no para siempre. No grité, no tomé represalias, no filtré documentos ni derribé puertas. Documenté. Diseñé una base que solo respondía a una cosa: la ausencia. Y cuando me echaron el plano, no se derrumbó. Se activó. La mejor venganza nunca fue sobre la destrucción. Fue sobre la precisión. Fue sobre la claridad. Fue sobre dejar que el silencio resonara lo suficientemente fuerte como para que escucharan lo que tanto se esforzaron por ignorar. Ahora, cuando la gente me pregunta si me arrepiento de no haber luchado más fuerte, les digo esto: no estaba en silencio. Estaba calculando. No era pasiva. Me estaba preparando. Y cuando llegó el momento, no necesité quemar la casa. Ya había trazado los planos para una mejor. Ladrillo a ladrillo. Línea por línea. En mis propios términos. Así que si alguna vez te has sentido invisible, ignorado, sin crédito, mantente firme. No te apresures a explotar. No pierdas el tiempo suplicando que te vean. En su lugar, asegúrate de que la verdad esté tejida en la estructura, para que cuando intenten reemplazarte las grietas, cuenten tu historia por ti. Porque la reivindicación no se trata de hacer ruido. A veces el sonido más poderoso es un solo correo electrónico, una línea de código, una confirmación del propio sistema, de que siempre fuiste el arquitecto, y que ellos simplemente no leyeron la letra pequeña. Si esta historia ha resonado contigo, si alguna vez has sido subestimado, ignorado o apartado de algo que ayudaste a construir, compártela con alguien que necesite oírla. Deja un comentario abajo con tu historia, tu silencio, tu estrategia. Y no olvides suscribirte para más narrativas poderosas que te recuerden: no necesitas permiso para reclamar tu lugar en la historia. Solo necesitas escribirla y esta vez firmar con tu nombre.